pasada ya dejamos atrás, pero sin olvidar, por supuesto, el capítulo de análisis diferencial, donde, una vez más, recordemos que estudiamos cómo se comporta un fluido, pero ya en una escala asociada a la microescala. Y ya estamos revisando aplicaciones que pudiera tener todo este capítulo de análisis diferencial. En la clase pasada estudiamos cómo se comportaba un fluido en dos casos en particulares, que correspondían al flujo entre dos placas largas paralelas, y este flujo estaba se podía generar en estos dos ejemplos que vimos en base a dos mecanismos. Uno era cuando una de nuestras placas se encontraba en movimiento, y un segundo mecanismo era un flujo generado por un gradiente de presión, o dicho de otra forma, un diferencial de presión entre dos puntos de nuestro sistema. Hoy día vamos a continuar con esto. En particular vamos a hacer dos ejemplos, y si alcanza el tiempo vamos a continuar un poco más con ya estudiando turbulencia. Me gustaría recordarles también de que estos dos ejemplos que vimos en la clase pasada y los dos ejemplos que vamos a ver ahora son para flujos laminares, ya que estos flujos podemos relacionar nuestro perfil de velocidad con el esfuerzo de corte que existiría, al menos de una forma totalmente analítica y no recurriendo a nada empírico. Bien, entonces vamos a continuar con esto y vamos a partir con un primer ejemplo que corresponde a el flujo entre dos cilindros concéntricos. Mientras, bien, en este caso vamos a considerar dos cilindros. Voy a dibujar enseguida. Uno podría ser un cilindro externo, los cuales son concéntricos. De igual forma tendríamos un cilindro interno, y por supuesto, ya que son concéntricos, su centro coincide. Bien, estos cilindros, cada uno va a tener su propio radio. Vamos a tener un radio interno, un radio externo, o ROUT, y nuestro sistema de coordenadas que vamos a utilizar corresponderá al sistema de coordenadas cilíndricas, por lo que tendremos radio, que será nuestra coordenada radial. En este caso en particular tendríamos un fluido que se encuentra entre estos dos cilindros. Nuestro cilindro interno, ya que este va a ser el ejemplo que vamos a ver, se va a mover con una velocidad angular omega sub i. Y el fluido, debido a este movimiento rotacional que tendría nuestro cilindro interno, va a responder y se va a mover con una velocidad angular v sub θ. Vamos a considerar, para este caso en particular, que el cilindro externo se encuentra en posición fija, es decir, no se mueve. Entonces, de igual forma a como estuvimos realizando los ejemplos anteriores, nos interesa ver y conocer cómo se comporta el fluido que se encuentra entre estos dos cilindros.
vamos a listar las suposiciones que vamos a utilizar. El primero es que los cilindros son muy largos en Z, por lo que no vamos a ver ningún cambio en esta dirección y nuestro sistema se va a reducir a un sistema bidimensional. Entonces, nuestro sistema es aproximadamente bidimensional. Nuestra segunda suposición es que vamos a estudiar un flujo incompresible. De igual forma vamos a tener un flujo permanente o en estado estacionario permanente. Además, vamos a tener de que no existe movimiento axial. Es decir, las propiedades de nuestro fluido en la dirección Z no van a cambiar. De igual forma, la velocidad de este fluido va a ser cero en esta dirección. Además, vamos a considerar que la velocidad radial, es decir, la velocidad de nuestro fluido en la dirección radial, por supuesto, va a ser igual a cero. Y esto nace de que vamos a tener que nuestra velocidad radial para r es igual a 0, va a ser igual a 0, y que la velocidad radial en r es igual a r, que no es igual a 0. Perdón, r es igual a ri y ro. Correspondería a los contactos de nuestro fluido con los distintos cilindros. Además, vamos a despreciar el efecto de la gravedad. Se desprecia, no se desprecia. Efecto de la gravedad. Vamos a tener flujo laminar. Y finalmente vamos a tener que nuestra velocidad angular no varía con el ángulo, ya que en nuestro sistema existiría simetría en esta dirección. Bien, ya teniendo nuestros supuestos, recordemos de que lo primero que tenemos que establecer son y posteriormente a esto, son las ecuaciones básicas que vamos a utilizar. Primero vamos a considerar la ecuación de continuidad. Y en este caso vamos a considerar solo un caso bidimensional debido a las razones que ya mencioné. En particular de que nuestras propiedades del fluido no van a cambiar en Z o de flujo. De esta forma vamos a tener que 1 sobre R de A de R Z es igual a 0. Y aquí vamos a recordar esta suposición, por lo que este término se nos hace igual a 0. De esta forma vamos a llegar que RBR es una constante y como ya habíamos establecido que RBR es igual a 0, esta constante por supuesto va a ser igual a 0.
Continuando, vamos a pasar a la ecuación de momentum. Disculpa, profesor. ¿Sí? Lo último que dijo fue que la velocidad de R, que esa constante, y esa constante es cero. Claro, porque ya hemos establecido que la velocidad en R es igual a 0, ya que no existiría ninguna fuente para que se genere este movimiento radial, ya que tenemos que en nuestros bordes esta velocidad va a ser igual a 0. Ok, gracias. Bien, seguimos entonces con nuestra ecuación de momentum, pero ahora solo vamos a considerar en la dirección angular, ya que la dirección radial y en z vamos a simplemente llegar que la presión, igual que en los casos anteriores, la presión solo va a ser una función de teta. Pero en este caso no hay, perdón, en este caso no hay variación de presión. O sea, no llegamos a que la presión básicamente no es función de nada, ya que no existe. La variación, disculpen. Bien, entonces, continuando con la ecuación de momentum, tenemos que ρ por v delta teta más teta r. Y aquí simplemente estamos considerando la ecuación de momentum rho g teta aquí, más mu de menos teta por r cuadrado. Bien, vamos a ir revisando nuestros términos. Aquí tenemos que este término es igual a 0, ya que tenemos bz es igual a 0, br es igual a 0 y dv teta a de teta es igual a 0. Vamos a dejar un cuadrito para que no moleste. De igual forma tenemos este término igual a 0, ya que la velocidad radial habíamos establecido que es igual a 0. No existe gradiente de presión, ya que nuestro movimiento solo se está generando por la rotación de uno de los cilindros. La gravedad no la vamos a considerar como un efecto. Y de esta forma llegamos a la siguiente expresión. Mu delta al cuadrado de teta menos b teta r cuadrado, que correspondería a este último término. Aquí sabiendo que delta al cuadrado b teta va a ser igual a b teta, perdón, esto simplemente es reordenando la ecuación, dividimos por mu y aquí tenemos que nuestra ecuación, este término es igual a 0 y este término en coordenadas cilíndricas, y solo considerando los términos que son no nulos, toma este valor. Teta a dr. Bien, aquí, igual como les mencioné en la clase pasada, es importante notar de que tenemos la derivada total, ya que bθ solo es una función del radio, porque ya habíamos establecido que no varía ni con z ni con el ángulo, y por supuesto tampoco varía con el tiempo, ya que estamos estudiando flujo permanente. Bueno, al integrar esta ecuación, llegamos a que bθ es igual a C1 por R más C2 partido por R, y con C1 y C2 constantes de integración. Entonces, como ya sabemos, tenemos que considerar nuestras condiciones de contorno para evaluar el valor de estas constantes de integración, y vamos a tener que en R es igual a RO
es decir, el radio externo o el radio del cilindro externo, el cual no se está moviendo, vamos a tener que la velocidad angular es igual a 0. Por R. En el radio interno, o el radio de nuestro cilindro que se encuentra en movimiento, vamos a tener que la velocidad θ de nuestro fluido va a ser igual a la velocidad angular con la que está rotando nuestro cilindro por el radio de este cilindro. De esta forma tenemos RI más V2 partido por RI. Y este es RO. Bien, de estas dos fórmulas, de estas dos ecuaciones, podemos calcular el valor de estas constantes y llegamos a este resultado, que la velocidad angular va a ser igual a nuestra velocidad sub θ va a ser igual a la velocidad angular de nuestro cilindro interno por su radio y por la siguiente fracción, menos R θ, RI, menos RI, θ. Bien. Bueno, ¿qué nos dice esta ecuación? Lo primero es que si tenemos que R es igual a Rθ, este término se va, perdón, RO, este término se va a hacer igual a 0, por lo que la velocidad angular de sub θ, velocidad sub θ, va a ser igual a 0. De igual forma, si tenemos que R es igual a R sub I, o el radio de nuestro cilindro interno, este término se hace igual a 1, por lo que la velocidad en la dirección angular va a ser igual a omega sub I por R sub I, que corresponde y concuerda con nuestras condiciones de contorno, por supuesto. Bien, el perfil de velocidad de este caso se va a ver más o menos así. Vamos a copiar para no hacerlo de nuevo. El perfil de velocidad va a tomar la siguiente forma. Aquí me van a tener que tener un poco de paciencia con... me sale bien. Entonces vamos viendo un aumento no lineal a medida de que nos acercamos a, al centro de nuestro sistema, o también una disminución no lineal a medida de que nos alejamos. Bien, entonces ahí este sería un ejemplo correspondiente a cómo podríamos analizar el flujo laminar entre dos cilindros. Otra opción o que quizás también sería interesante analizar, sería, por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos nuestro cilindro externo en movimiento, pero nuestro cilindro interno se mantiene fijo? Ahí básicamente tendríamos el mismo procedimiento, solo que ya tendríamos que considerar nuevas condiciones de contorno. De igual forma, pudiéramos analizar un caso en el que nuestro cilindro externo también se encuentra en movimiento, pero con una dirección opuesta a la del cilindro interno. Y aquí nuevamente lo único que nos va a cambiar de este procedimiento, suponiendo considerando los supuestos que ya mencionamos, es la evaluación de las condiciones de contorno. Bien, bueno, me gustaría mencionarles también de que este sistema que analizamos es
bastante similar a lo que les mostré la clase pasada, que en un experimento, el video que les mostré un experimento donde realizaban utilizaban este cilindro con un fluido altamente viscoso y hacían rotar el cilindro interno y luego se volvía, lo giraban con la dirección opuesta y recuperaban este sistema en su estado original. Entonces, aquí aprovecho esta oportunidad para mencionarles de que en aquel caso, vamos a copiar esto, y en este caso en particular también, el movimiento de nuestro fluido sería en capas, y estas capas serían concéntricas a nuestros cilindros. Entonces, tendríamos una situación de este estilo, donde no me apaña mucho este programa. Algo por este estilo. Donde la trayectoria de nuestras partículas de fluido se realizarían estas capas concéntricas y no habría mezclado entre estas láminas que existe de fluido. Bien. Vamos a, si todavía hay tiempo, vamos a revisar otro ejemplo. Y este ejemplo ya va a dar paso a la siguiente parte del curso, que corresponde al flujo en tuberías. Perdón. Entonces vamos a estudiar un flujo tipo... Disculpa, ¿quedó alguna pregunta del ejemplo anterior? Bien. Tuberías. Aquí vamos a robar nuestra figura de un ejemplo anterior para bien, entonces, en este ejemplo que vamos a ver ahora, vamos a considerar el flujo de un fluido incompresible entre dos placas, perdón, dentro de una tubería cilíndrica, o una tubería, por supuesto. Bien, nuestro sistema de coordenadas que vamos a utilizar va a corresponder al sistema de coordenadas cilíndricas, ya que es la elección más obvia. Vamos a considerar Z o R. Vamos a tener que nuestro sistema, muy bien, va a ser por supuesto simétrico, ya que es una tubería. Y nuestro sistema de coordenadas se va a centrar en el centro de esta tubería. Nuestra tubería tiene un radio igual a R mayúscula. Bien, como les estaba comentando, este es un ejemplo muy importante, ya que las tuberías son una tecnología que se encuentra en todas partes y por supuesto es muy interesante o muy importante saber cómo se comporta un fluido dentro de ellas. En este primer ejemplo vamos a considerar nuevamente un flujo laminar. Vamos a tener que la tubería es muy larga. Vamos a tener que el flujo se encuentra completamente desarrollado. Así no nos vamos a preocupar de efectos de entrada. Vamos a tener un flujo incompresible.
que es, por supuesto, muy importante, ya que uno de los fluidos más, que más se transporta en tuberías es agua, y el agua, como ya debiéramos saber, es un fluido bastante incompresible. También vamos a considerar un Profesor. flujo. Sí, Disculpa, ¿cuál era el punto número 2? flujo completamente desarrollado. Ok, perdón. Vale, te voy a subir la presentación, pero no tiene descrito estos puntos, pero no está tan detallado como lo estoy haciendo acá. Bien, vamos a considerar, por supuesto, que la velocidad en z es distinta a 0, ya que estamos considerando el flujo de nuestro fluido en la dirección axial. Vamos a considerar también que la velocidad radial y la velocidad en la dirección angular es igual a 0. Aquí no nos interesa ningún tipo de movimiento que pueda ser de carácter circular o circulatorio por el momento. También vamos a despreciar el efecto de la gravedad, y de igual forma que vamos a considerar simetría axial. Y por último, nuestro θ igual a 0. Y por último, una de las más importantes suposiciones es que nuestro flujo es laminar. Bien. De igual forma, como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a considerar la ecuación de continuidad. Y por supuesto en coordenadas cilíndricas. Para la dirección z vamos a tener que la velocidad es igual a 0, perdón, la variación de la velocidad en z es igual a 0, y esto es porque BR y Bθ es igual a 0. De esta forma vamos a tener que Bz es una función solo del radio. Es decir, nuestra velocidad en nuestra dirección de flujo solo va a variar a medida que nos vamos desplazando dentro del radio de nuestra tubería. Bien, en la ecuación de Navier-Stokes, aquí recordemos de que esta ecuación nace de la ecuación de momentum, pero considerando tomando ciertas consideraciones, como eran los casos de flujo incompresible y la relación que existía entre los esfuerzos de corte y la de velocidad de formación. Entonces solo vamos a considerar los componentes R y θ para llegar a la siguiente conclusión. dP a dr es igual a 0 y dP a dθ también es igual a 0. De esta forma, la presión solo varía con la dirección z. Vamos a tomar ahora la ecuación de Navier-Stokes en la dirección z, que es la que nos interesa. Y vamos a realizar nuestro análisis en base a nuestro primer conjunto de suposiciones. A de z
Y esto es igual a, vamos a escribir abajo. Bien, aquí claramente tenemos que considerar de que nuestra velocidad en z no va a variar con z, por lo que ya establecimos, y en este término solo consideramos aquellos que no son, perdón, aquellos términos que no son nulos, para que no estemos escribiendo todos los términos innecesariamente. De esta forma vamos a tener que la variación de la presión en z va a ser igual a por R, y esto va a ser una constante, debido a lo mismo que hablamos en el caso anterior, donde estudiamos flujo tipo Poiseuille entre dos placas largas paralelas, donde habíamos establecido de que si estos dos términos son independientes, pero estos dos términos son independientes de estos dos términos, se podía separar y integrar de forma separada, y esto también implicaba de que estos conjuntos de términos fueran constantes. Bien, entonces vamos a integrar nuestra expresión dos veces, por supuesto, ya que tenemos dos diferenciales, y llegamos a esta expresión. Bz es igual a dp a dz r al cuadrado por 4. Bien. Y nuestras condiciones de contorno van a ser la siguiente. Primero vamos a tener que en el radio de nuestra tubería, o el radio máximo de nuestro fluido, la velocidad es igual a 0 por la condición de no deslizamiento. De esta forma vamos a reemplazar en esta ecuación los términos correspondientes, pero tenemos r al cuadrado y r. De igual forma, en el radio, perdón, en el centro de nuestra tubería, vamos a tener que la velocidad en z es finita. Es decir, toma un valor finito. Y aquí vamos a... ¿Sí? Profesor, ¿es R igual a R o R igual a 0? Muchas gracias, R igual a 0. Bien, y aquí vamos a analizar un poco esta situación. Por supuesto, este término es igual a 0, en este no tenemos nada que decir, esta velocidad es finita y este término queda indeterminado. Entonces, de la única forma de que nuestra velocidad z tome un valor finito es si este término es igual a 0. O dicho de otra forma, C1 es igual a 0. Teniendo C1 es igual a 0, vamos a tener que C2, reemplazando en la ecuación de arriba, C2 es igual a menos dp a dz, r cuadrado partido por 4 mol. Finalmente, y reemplazando en nuestra expresión que obtuvimos de la integración, llegamos a este resultado. Bz es igual a
Bien. Vamos ahora, por supuesto, a realizar un pequeño análisis de qué nos dice esta expresión, que correspondería al perfil de velocidad para un flujo tipo Poiseuille dentro de una tubería. Lo primero que tenemos que estudiar, por supuesto, es cómo se comporta esta velocidad dentro de nuestra tubería o cómo varía radialmente. Entonces, si tenemos nuestro radio, nuestro centro, perdón, R, vamos a notar de esta expresión de que nuestro perfil de velocidad tiene una forma parabólica. Como ya les mencioné en la clase pasada, esta es una forma o un perfil de velocidad típico para flujos laminares en conductos, perdón. Este perfil de velocidad también vamos a tener que la velocidad máxima va a encontrarse en el centro del canal, la tubería, y la velocidad mínima o velocidad igual a cero va a estar, por supuesto, en las paredes de la tubería. Bien, la velocidad máxima la podemos calcular desde esta expresión. Y como ya sabemos que va a ocurrir en el centro de la tubería, va a ser nuestra velocidad z para r es igual a 0. De esta forma se nos va este término y la velocidad máxima va a estar dada simplemente por estos términos. De igual forma, pudiéramos considerar nuestra velocidad en z en función de la velocidad máxima, como simplemente reemplazando este término en nuestra expresión anterior. Y aquí me gustaría que nos detuviéramos un poco y pudiéramos analizar de que esta velocidad o este perfil de velocidad lo podemos normalizar simplemente dividiendo por la velocidad máxima y vamos a llegar a este resultado. Entonces, esto es y nos dice que todos los flujos de tipo laminar van a tener la misma forma y simplemente va a variar la magnitud dependiendo de esta velocidad máxima. Y por supuesto esta velocidad máxima va a depender de otras propiedades como son la diferencia de presión que existe dentro de nuestra tubería. De igual forma podemos calcular la velocidad promedio dentro de nuestra tubería integrando esta velocidad z en el área transversal. Tenemos que el área transversal va a ser pi por r cuadrado, ya que es un círculo. Y la integral de área se puede expresar de la siguiente forma, considerando de que estamos integrando sobre todo el círculo, 2pi r de r. Esta expresión llega al siguiente resultado, que nos dice de que la velocidad promedio dentro de una tubería, donde ocurre un flujo tipo Poiseuille,
va a corresponder a la mitad de la velocidad máxima que alcanza nuestro fluido. Esto, por supuesto, si lo reemplazamos en nuestra expresión, llegamos a este resultado. De igual forma, podemos calcular el flujo volumétrico que existiría en nuestra tubería. Aquí simplemente lo vamos a calcular como la velocidad promedio. Vamos a dejar así. Por el área, es decir, Bmax partido por 2 por pi r al cuadrado. Y esto es igual a pi r a la cuarta 8 mu menos dp a dz. Finalmente vamos a estudiar la distribución de esfuerzos de corte dentro de nuestra tubería. Y aquí ya voy a ser breve, ya que nos queda poco tiempo, pero les quiero recordar de que esta distribución de esfuerzos de corte nuevamente solo es válida para flujos laminares. En la próxima clase ya vamos a ver cómo se comporta el esfuerzo de corte en flujos turbulentos. Esta distribución de esfuerzos de corte sigue la ley de viscosidad de Newton. Este es para un flujo unidimensional. Tenemos mu de r max partido al cuadrado. Y realizamos esta derivación, llegamos al siguiente resultado, que el esfuerzo de corte va a variar con la dirección R de forma lineal, y que en el centro del canal, donde R es igual a 0, vamos a tener de que no existe o el esfuerzo de corte es igual a 0, que correspondería al esfuerzo de corte más pequeño que existiría dentro de nuestra tubería. De este resultado también tendríamos, le podemos calcular el esfuerzo de corte que estaría sufriendo nuestro fluido en la pared, que va a ser tau y x para R es igual a R, que corresponde a 1 medio menos dp a dz por R. Y también este resultado nos indica de que el mayor esfuerzo de corte va a encontrarse en las inmediaciones de la pared. Finalmente, un pequeño detalle, y es que este término, que corresponde a la variación de la presión con la dirección del flujo, se puede reemplazar por delta P a partido por L, considerando que esta presión puede variar linealmente con la dirección de flujo. Aquí tendríamos una variación de presión entre un punto 1 y 2, y L sería la longitud que existiría dentro de nuestra, dentro de esta, la longitud que existiría entre estos dos puntos. Bien, entonces esto sería la clase de hoy. Vamos a